Amén. Tome su lugar, mi amado hermano. Que Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida, bienvenidos. En la mañana fue un tiempo especial. Los que vinimos en el primer grupo de las 8, de las 10 y de las 12. Y yo les quiero abrir mi corazón, hermanos, así como ustedes. Me alegra mucho. Me alegró bastante de que cómo la iglesia del Señor, a pesar del apagón, han venido, hermanos, y parecíamos que cantábamos nuestros coritos antiguos, ¿no, Jans? No, fue un tiempo muy bonito, a capela, cantando nuestras canciones, nuestras alabanzas, y qué bonito, mis hermanos, cómo la iglesia responde. Yo estoy seguro que si no hubiese habido luz hoy, usted hubiese venido, amén. Amén, qué lindo. Y qué bonito es eso, porque se muestra el amor a Dios de alabarle y también el amor a Dios a escuchar su palabra. La verdad que nos hemos alegrado, nos hemos gozado, han venido muchas personas y esa es una muestra de que la iglesia ama al Señor. Así que Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Y nosotros bendecidos ahora con la luz, hágase la luz. Se hizo la luz a las 5 de la tarde otra vez y fuimos bendecidos. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a la palabra de Dios. Estamos continuando con el estudio del libro de Mateo, capítulo 24, y hoy vamos a estudiar el versículo 29 al 31. Solamente son 3 pasajes bíblicos que hoy vamos a aprender y que nos dan una referencia clara de lo que es la venida de Cristo. Y permíteme leerles los versículos bíblicos, ustedes ya lo pueden ver en sus Biblias, todo está en la palabra del Señor. Dice Jesús: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se reaparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo de Dios viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El tema de esta noche se llama La venida del Hijo del Hombre, parte 1. Para poder contextualizarnos, mis hermanos, estos versículos que acabamos de leer, específicamente, Jesús se encontraba en privado con sus discípulos. Hay que recordar que domingos anteriores aprendimos acerca de que el Señor se encontraba con los fariseos, se encontraba con los saduceos, se encontraron con los escribas, los herodianos, los discípulos, la gente que iba al templo y escuchaba a Jesús. Pero ese tiempo ya había pasado. Jesús había salido del templo. Los discípulos les muestran lo esplendoroso que era el templo de Jerusalén. Y Jesús le dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que no sea derribada. Y esto, hermanos, esta profecía se cumplió porque 36 años después el templo de Jerusalén quedó destruida, completamente destruida. Tito, el comandante general, hijo del emperador Vespasiano romano, manda a este hombre para poder destruir Jerusalén, destruir sus muros y destruir el templo. Los judíos fueron esparcidos, muchos fueron muertos, y a partir de allí Israel se quedó sin templo por 1900 años. Ahí podemos darnos cuenta, mis hermanos, que el maligno siempre busca destruir la Tierra Santa, siempre busca destruir Jerusalén, busca siempre destruir su pueblo, su pueblo querido, que es Israel, el pueblo que Dios ama y aún sigue amando. Y aquí podemos observar, hermanos, que después de eso, los discípulos salen del templo, van hacia el Monte de los Olivos que está al frente, y ya no se encontraban estas personas que eran los herodianos, los escribas, los fariseos, ya no estaban ellos. Ahora estaba Jesús solo con sus discípulos.
Y esto es muy interesante porque los discípulos, al tener ya una comunión más personal con su maestro, y los discípulos conociendo las grandes hazañas, los grandes milagros que Jesús había hecho, ellos tenían mucha confianza de hacerle una pregunta en la cual tenía que ver con el futuro. Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos tenían muy bien claro que obviamente Jesús lo sabía todo, inclusive hasta el futuro él sabía. Entonces, en este caso, Jesús, en una respuesta de amor, les responde, hermanos, en privado, solo a sus discípulos, las señales que pasarán en los últimos tiempos. Ahora, hay algunos estudiosos que mencionan que la escatología bíblica solamente es para creyentes. Esto es muy interesante, hermanos. La palabra escatología viene de la terminología escatos, que quiere decir futuro, y logía, que quiere decir tratado o estudio. Entonces, cuando hablamos de escatología bíblica, estamos hablando del estudio del futuro según la palabra de Dios. Por eso es que en este caso, cuando Jesús les dice, estas señales habrán antes del fin del siglo. Estas señales habrán antes de mi venida. Y los discípulos paran la oreja y empiezan a escuchar al maestro detenidamente porque los discípulos creían en su maestro. Por eso, mis hermanos, cuando una palabra de escatología bíblica tú le explicas a alguien afuera que no conoce al Señor, obviamente, este tal loco habla que van a desaparecer, que va a venir un anticristo, que este va a ser de paz, que va a declararse Dios, que va a haber fuego en el cielo, destrucción repentina, Él vendrá desde los cielos. Locuras. Y la gente, hermanos, que no conoce al Señor, definitivamente las cosas de Dios las ve locuras. Pero hay algo muy interesante en esto. Los que creen, hermanos, ellos sí serán parte de esta gran bendición que viene al futuro de las promesas que Dios ha tenido para todos los que le aman. Cuando dicen amén. Por eso es que la escatología bíblica solamente les dice a sus discípulos en privado. Y estas señales lo hemos aprendido en 2 domingos anteriores, señales antes del fin parte 1, señales antes del fin parte 2, donde Jesús les dice qué va a pasar antes de su venida y antes del fin del siglo. Primero les dice, antes que yo venga, van a venir falsos cristos y a muchos se engañarán. Van a haber guerras, rumores de guerras, y un reino atacará a otro reino y ambos reinos estarán en conflicto. Terremotos en distintos lugares. Pero tranquilos, este es principio de dolores todavía. Esto recién está empezando. Y como les mencioné el domingo anterior, esto me gustó cuando dice principio de dolores, porque la palabra dolores en la terminación griega, que es airón, quiere decir dolores de parto. O sea, Jesús, cuando menciona esa palabra principio de dolores, y el apóstol Mateo escribe el Evangelio, ya sabía que se estaba refiriendo el Señor Jesús a los dolores de parto, o sea, a los dolores cuando una mujer está a punto de dar a luz. Hay un dolor fuerte, 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 pero esta mujer sabe y resiste ese dolor porque sabe que después viene su hermoso bebé. Así va a ser la venida de Cristo. Antes que el Señor venga, va a haber dolor muy fuerte en este mundo, pero después, con la esperanza que va a nacer el reino mesiánico. Jesucristo reinando esta tierra por 1000 años y después la nueva Jerusalén. Entonces Jesús le dice, esto es principio de dolores. Los falsos cristos engañarán, van a haber guerras, rumores de guerras, y por esas guerras mucha hambre, reino contra reino, terremotos en distintos lugares. Esto será principio de dolores. Les van a entregar a tribulación, es otra señal. Les van a matar por mi causa, van a ser aborrecidos por mi causa. Muchos van a tropezar en aquel tiempo. Se entregarán unos a otros, vendrán falsos profetas, o sea, van a venir falsos predicadores, que la palabra falso profeta en el griego es pseudoprofetes, que quiere decir
un predicador impostor empedernido. Esa significa la palabra pseudo profetes. Y hoy en día, hermanos, han salido muchos pseudo profetes, o muchos falsos profetas, anunciando doctrina que no es la palabra del Señor, pero sí mencionan a Cristo, sí mencionan a Jesús, pero es otra doctrina. También en los últimos tiempos dice la palabra que la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. La gente ya va a quedar insensible al amor y más va a ser un centro en su vida cotidiana. Ellos van a ser los centros, van a ser egocéntricos, mejor dicho, y van a amarse a sí mismos y van a amar sus deleites antes que a Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, hermanos, y esto está viendo, la maldad se estaba multiplicando de una manera muy fuerte, muy agresiva en nuestros tiempos. Pero la palabra de Dios dice: mas el que se persevera hasta el fin, este será salvo, hermanos. Una persona que recibe a Cristo, por ende, hermano, persevera. Una persona que no recibe al Señor no persevera. Esto es importante entenderlo. Por eso es que la salvación no es producto de su perseverancia. La salvación es producto de haber entregado su vida a Cristo. Cuando dicen amén. Esto, hermanos, es precioso, porque si yo digo yo recibo a Cristo, entonces ya tengo al Señor en mi vida. Lo único que me queda es agradarle a Él, darle la gloria a Él. Él se merece toda la gloria. Entonces yo quiero agradarle a Él y empiezo a vivir como Él anduvo, como Él vivió, como Él creció, como Él aprendió, como Él sirvió, porque quiero agradarle a Él. Pero hay algo dentro de mí que se revela, que es el pecado. Y eso me hace que hayan obstáculos en el camino para yo agradarle a Él. Por eso se llama perseverancia. O sea, a pesar de los obstáculos, yo sigo adelante, porque yo amo a mi Señor. Y cuando venga el Señor por segunda vez, este será salvo. La salvación sencillamente es una señal de lo que esta persona ya había recibido Cristo anteriormente. Por eso, mis hermanos, un creyente que ama a Dios sencillamente persevera y sigue adelante todos los días, yendo hacia adelante, y va mejorando su vida y su comunión con el Señor hasta que el Señor venga. También otra señal que la palabra de Dios nos menciona en los dos prédicas que aprendimos hace 2 domingos atrás, que dice la palabra que el Evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Mis amados hermanos, últimamente, en los últimos 30 años, el Evangelio ha corrido de una manera impresionante. Las redes sociales han avanzado de una manera impresionante, tanto que muchas personas han escuchado el nombre de Jesús. Hace 20, 30 años atrás, habían más de 20,000 etnias aisladas que no habían escuchado por primera vez el nombre de Jesús. Ahora hay 7,000. En las etnias aisladas, en las islas del Pacífico, hay muchas personas, cristianos, que están llenos de lugares a evangelizar y a predicar el nombre de Jesús. Hermanos, el evangelio se está extendiendo de una manera impresionante, y gloria a Dios por ello. Usted y yo somos parte de esa extensión del reino de los cielos cuando predicamos en nuestras casas, a nuestros vecinos, en nuestros estudios, en el trabajo, traemos nuestros invitados. Es parte de la extensión del reino de los cielos. Otra señal que habrá antes de la venida de Cristo: la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel. Y mis hermanos, usted y yo no vamos a vivir la abominación desoladora, porque vendrán señales antes del fin. Será principio de dolores, pero va a llegar un momento en que el Señor llame a su presencia a todos sus escogidos, y a partir de allí se manifestará el anticristo y hará un pacto con Israel por 7 años. Pero en la mitad de la semana, porque para un judío una semana son 7 años, a la mitad de la semana, quiere decir 3 años y medio, el anticristo, en ese momento, cuando él se manifiesta, construye el tercer templo de Jerusalén para que los judíos se alegren y digan: al final nuestro Mesías nos construyó el templo. Pero cuando llega a los 3 años, hermanos, el anticristo sacará la garra, entrará al templo, hará sacrificios inmundos. Los judíos recién se darán cuenta cómo es que nuestro Dios, nuestro Mesías, haga sacrificios inmundos, si eso no está escrito en la Torá. Y se van a dar cuenta que es el impostor,
se van a dar cuenta que es el anticristo, entonces recién allí los judíos reconocerán a Yeshua HaMashiach, o Yahshua HaMashiach, como le llaman ellos. Reconocerán a Jesús como el Mesías. Y esto es algo muy interesante. El anticristo en ese templo de Jerusalén se hace llamar Dios. Los judíos dan un paso atrás, entonces el anticristo, ¿qué es lo que hace? Empieza a perseguir a todos los judíos. Ahí es donde ese acontecimiento se llama la abominación desoladora. Cuando ustedes vean eso, es porque mi tiempo está cercano, dice el Señor. La huida de los judíos por el anticristo. Y por último, lo que aprendimos el domingo anterior, el juicio vendrá sí o sí. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso hemos aprendido el domingo anterior, que definitivamente, hermanos, cuando este mundo se empieza a podrir, a morir, a morir, a morir, las aves carroñeras empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas. Eso quiere decir que este mundo sí o sí va a morir y las aves carroñeras van a destruir el cuerpo. Eso nos da a entender, mis hermanos, que en el tiempo, de los últimos tiempos, cuando Dios empiece a establecer sus juicios, nadie escapará del juicio de Dios. Nadie. Todos tendrán que pasar por el juicio de Dios. Pero usted y yo no. ¿Por qué? Porque vendrán las señales antes del fin. Jesucristo con voz de trompeta, Dios con voz de trompeta llama a sus escogidos, y a partir de estos 7 años habrá destrucción. El mundo, como ya no hay Espíritu Santo, entonces ya Cristo se llevó su iglesia, y la iglesia era la sal de la tierra que conserva las carnes. Ahora ya no. Ya no va a haber sal, ya no va a haber Espíritu Santo, y este mundo se va destruyendo, se va quedando moribundo, se va desahuciando. Entonces las aves carroñeras del juicio final va a empezar a comer esas carnes, y el mundo queda completamente destruido. Por eso la palabra de Dios dice: donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Cuando ustedes observan que este mundo se está autodestruyendo, cuando ustedes observan que esta gran tribulación está sucediendo, es porque mi venida está cerca y el juicio final se aproxima. Después de esto, mis hermanos, vamos al versículo 29, por favor. Primer punto: señales de la tribulación. La palabra de Dios dice en Mateo 24, 29: e inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Algunos intérpretes mencionan que cuando dice el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Algunos estudiosos mencionan que eso se refiere a poderes humanos, políticos, que estos humanos y estructuras mundiales va a haber un colapso y todo se va a caer. Pero cuando una persona empieza a hacer el estudio bíblico y se va un poco más profundo, esto no es así, hermanos. Cuando ustedes revisan Isaías capítulo 13, versículo 10, el profeta que estos escritos que Isaías hace 650 años aproximadamente antes de Cristo, él dice que la venida de Cristo será: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Por ahí nomás el profeta Joel, capítulo 2, versículo 31 dijo: cuando venga el Señor, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante, el apóstol Juan mira la visión que Dios le da, y el apóstol Juan escribe diciendo: miré, y cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte
y toda isla se removió de su lugar. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí el apóstol Mateo en cuanto a la venida de Cristo? Cuando el Señor Jesús habló que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, literalmente, hermano, se está refiriendo a que habrá un movimiento cósmico y espiritual precedente a la venida de Cristo. Todo el universo responde ante la manifestación del Hijo de Dios. Empezará a haber fenómenos astronómicos reales, hermano. Va a ser muy fuerte porque la creación de Dios va a haber cambios fuertes, en especial en los cuerpos celestiales, y va a haber un sacudimiento cósmico. Y todo esto acontecerá hasta el juicio del gran trono blanco. Entonces, no está hablando de potencias mundiales, líderes políticos que caerán, no. Literalmente, hermanos, la venida de Cristo va a haber sacudimiento cósmico, va a haber cambios en la creación y en la naturaleza, porque son muestras de que Cristo está pronto en venir. Y el apóstol Juan lo aclara más, cuando dice que el apóstol Juan vio que el sexto sello se abre. Entonces hubo gran terremoto, el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre y las estrellas cayeron sobre la tierra. Entonces, literalmente, cuando Jesús habla de este versículo que acabamos de ver, en el versículo 29, está hablando del sexto sello del Apocalipsis. Este acontecimiento, hermanos, catastrófico, natural, que habrá en el cosmos, en los cielos, usted y yo no vamos a estar, porque cuando vienen las señales antes del fin y en la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos arrebatados en el aire. En este tiempo de gran tribulación y tribulación, hermano, a partir de los 3 años y medio empiezan a llegar los 21 juicios del Apocalipsis. Usted y yo ya no estaremos ahí. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Pero esto sí pasará. La gente que se quedará, la gente que rechazó al Señor, no me puedo atrever a decir, quizás la gente que no tuvo convicción profunda de Jesucristo, se quedará a sufrir la gran tribulación. Va a ser un acontecimiento horrible, espantoso. Por eso es que el libro de Joel lo menciona. Esto sucederá antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermano, la gente querrá morir, pero la muerte huirá de ellos, porque no escaparán. Donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, las aves carroñeras, listas para carcomer y destruir los cuerpos muertos. Mi amado hermano, son acontecimientos que sí o sí vendrán en la venida de Cristo, y que esto sucederá literalmente después de la tribulación. El sexto sello se destapará después de los 3 años y medio, y este mundo empezará a caer, destrucción, los astros y la naturaleza cósmica empezará a reaccionar, y mucha gente será muerta, como la Biblia dice en el Apocalipsis, la tercera parte del mundo será destruida. Pero aún así no dieron gloria a Dios, ni se arrepintieron de sus pecados, ni se arrepintieron de sus hechicerías y su idolatría y su corazón lleno de mentira, sino que siguieron blasfemando contra aquel que vive por los siglos de los siglos. Está profetizado. Siguiente punto, mi hermano. Versículo 30. La aparición del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hay un versículo bíblico del Antiguo Testamento donde dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos conocen ese versículo bíblico? ¿Qué quiere decir? Que Dios, cuando dice algo, obviamente no miente, su palabra es verdad. El hombre sí puede mentir. Inclusive, hermanos, cuando alguien exagera. Por ejemplo, cuando alguien
da una noticia de aquí hasta acá, es una noticia. Pero si alguien da una noticia de aquí y aumenta cosa más de la noticia, ya es una exageración. Y la exageración es una mentira. Entonces, cuando alguien exagera, es una mentira, porque está diciendo más de lo que no es acá. Esa es la noticia, no es acá, acá y esto más, no. Entonces, cuando ya hay un adicional a esa noticia, ya es una exageración, y la exageración es mentira. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor vendrá con gran gloria, hermano, no está exagerando, será de gran gloria. La venida de nuestro Señor, hermano, será un acontecimiento extraordinario que todo ojo lo verá y quedará admirado de su grandeza, de su poder, de su santidad, y verán la gloria de Dios. Apocalipsis 1:7 dice la palabra: he aquí el Señor viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice el apóstol Juan. Hermanos, cuando la gente empieza a ver al Señor con gran poder y con gloria, gran gloria, muchos se lamentarán. Aquellos que rechazaron el nombre de Jesús, aquellos que en la tierra tomaron poco el nombre de Jesús, aquellos que los traspasaron, que lo pisotearon, que lo escupieron, que lo tuvieron en menos, todos ellos mirarán al Hijo del Hombre venir y se lamentarán. Aquel que nosotros lo tuvimos por poco, su nombre por poco, ha venido a ser el Salvador del mundo y ahora viene desde los cielos como el juez. Y esto sí es cierto, mis hermanos, porque ahora nuestro Señor Jesús es nuestro abogado. Él intercede por nosotros ante el Padre. Cometemos un error, le pedimos perdón al Padre y el Señor Jesús, como mediador, dice al Padre: Padre, este hombre ha pecado, pero mi sangre dio su vida por él, por lo cual yo le he perdonado y le limpio. En ese entonces el Señor Jesús limpia los pecados y el Padre observa al pecador y ya no lo ve como un pecador, sino lo ve a su Hijo Jesucristo en ese hombre. Entonces el hombre es justificado por medio de su fe en Cristo Jesús. Ahorita Jesús es nuestro abogado. Pero mis hermanos, en su segunda venida ya no vendrá como abogado. Él será el juez. Por eso es que en la venida de Cristo muchas tribus se lamentarán. En la aparición del Hijo del Hombre se lamentarán. Sus enemigos ahora serán puestos debajo de sus pies. Y como la palabra de Dios menciona, con poder y gran gloria, hermanos, literalmente se presenta la Shekinah. ¿Y cuál es la Shekinah? La Shekinah es la presencia de Dios. Es esa misma presencia de Dios que el Señor se manifestaba en el Antiguo Testamento cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba al atrio, entraba al lugar santo, abría la cortina y entraba al lugar santísimo, y ahí derramaba el sangre del cordero y esa sangre caía en el arca del pacto y la Shekinah deslumbraba, brillaba, y el sacerdote miraba la gloria de Dios, porque la gloria de Dios perdonaba el pecado de todo el pueblo por un año. Esa misma presencia de Dios que se manifestaba en los querubines se hacían así y salía la Shekinah, una luz resplandeciente. Esa misma gloria, hermanos, todo ojo verá desde los cielos. La venida de Cristo, y la gente se lamentará. Por eso que es muy triste, hermanos, que hoy en día muchas personas rechazan al Señor. Aquellos millonarios o quizás gente con pocos recursos dicen no a Jesús, no a Dios, y muchos se burlan de los cristianos. Anteriormente yo era una persona igual a ellos, ahora que me he separado para Dios y he recibido a Cristo, ahora yo quiero seguir siendo amigo de ellos. Cristianito, más allá, contigo no tenemos nada que ver, porque toman en poco el nombre de Jesús. Es muy triste. Estos hombres, cuando vean la gloria de Dios, a quien lo tomaron en poco, se lamentarán. Porque dice la palabra: y los que los traspasaron
y todos los linajes de la tierra harán lamentación en la venida del Señor. Hermanos, la venida del Señor siempre ha sido en relación a las nubes. Como dice la palabra, he que viene con las nubes. Como dice Éxodo capítulo 13, versículo 21, y Jehová iba delante de ellos, delante de una columna de nube para guiarlos por el camino. Y el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado el Señor, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos de los discípulos. Estando los discípulos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús subía al cielo, he aquí se pusieron al costado de ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Por qué estás mirando al cielo? ¿Por qué están mirando? Ese mismo Jesús que está subiendo, ese es el mismo Jesús que regresará y vendrá a venir de ese mismo cielo. Hermanos, la venida de Cristo ha sido relacionado con las nubes, donde cuando venga el Señor con gran gloria y poder, hermanos, Él desde las nubes vendrá para establecer su gobierno milenial. Todo ojo lo verá, y muchos de los que lo rechazaron, lo pisotearon y lo tuvieron por poco su nombre, ahora ha venido a ser el Salvador y ahora está viniendo como juez para juzgar esta tierra. Y por último, versículo 31. El Hijo del Hombre juntará a todos sus escogidos. Dice la palabra, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mi amado hermano, esta venida del Hijo del Hombre va a ser impresionante, porque hay que recordar que viene las señales antes del fin. El Señor con voz de mando y con trompeta de Dios da la orden para que todos los muertos en Cristo sean resucitados y nosotros los que vivimos seamos arrebatados, y así estaremos con el Señor en el aire para estar siempre con el Señor. El anticristo se manifiesta, construye el templo de Jerusalén a los judíos y hace un pacto por 7 años. Abajo destrucción repentina, arriba en los cielos fiesta, en las bodas del Cordero y en el tribunal de Cristo, donde los cristianos serán juzgados conforme a sus obras y conforme a su corazón en la cual han hecho sus obras en la tierra, y Dios les va a recompensar allí. Es un tiempo extraordinario, pero ¿qué dice la palabra? Y enviará sus ángeles con gran trompeta, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. Hermanos, esta trompeta no es la misma trompeta del llamamiento del arrebatamiento. Permítanme leerles 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Escuchen por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en 1 Corintios 15, 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y muchos y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hermanos queridos, esta trompeta es la trompeta de Dios. Pero cuando el Señor Jesús habla en el versículo 31 del libro de Mateo capítulo 24, y Dios enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, aquí son los ángeles los que anuncian el recoger, el tomar y juntar a todos sus escogidos. Esta es trompeta de ángeles, y en el arrebatamiento es la trompeta de Dios. ¿Qué significa? Que después que pasan los 7 años, hermanos, el Señor dirá, ángeles, llamen a todos mis escogidos, junten a mí todos mis escogidos de los 4 vientos. La palabra escogidos se está refiriendo a creyentes fieles.
Y la palabra cuatro vientos se está refiriendo a una indicación de una reunión universal, y como habla de cuatro vientos, el viento va por donde sea, cualquier lugar se mete el viento, entonces está hablando de una generación, de un tiempo determinado o de tiempos determinados, donde los ángeles van a juntar de un extremo al otro extremo como los cuatro vientos y los van a congregar con la finalidad de que juntos vengan en la venida del Señor. ¿Por qué les digo esto, hermano? En el versículo 31, ¿con qué letra empieza el versículo? ¿Me lo puede decir? Y. La palabra y es una conjunción. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene el día del Señor y la gente empieza a ver desde los cielos como un pergamino que se abre, el Cristo viene, empieza a entrar, a llegar, y todo ojo lo verá y se lamentará. Paralelamente y unido a eso, el Señor mandará a sus ángeles que toquen la trompeta y los ángeles digan: ustedes los que están en el cielo disfrutando de las bodas, vengan para acá, vengan para acá. Todos los que están en la gran tribulación y los que han sido salvos en los 7 años, también vengan para acá. Y todos los del Antiguo Testamento, los que fueron fieles, vengan para acá. El Señor a través de sus ángeles, con esa trompeta de ángeles, juntará a todos sus escogidos. Y cuando venga el Señor en el aire, viene con su iglesia, viene con sus santos escogidos y viene con sus ángeles, hermanos. Todo ojo lo verá, se lamentará, porque los que han quedado en la tierra son para juicio, pero los que vienen del cielo son todos aquellos, los redimidos, santos escogidos. Y el Señor vendrá con sus ángeles y con sus santos escogidos y llegará, pisará esta tierra y empezará a iniciar el gobierno mesiánico, los 1000 años que el Señor ha prometido gobernar esta tierra. Mis amados hermanos, acá es donde la escatología bíblica cuadra, porque en la primera venida, después de las señales, y viene la venida de Cristo, como en su primera fase, cuando Él con trompeta de Dios, el mismo Dios dice, toca la trompeta, y los muertos en Cristo resucitan, y los que hemos vivido pasamos arriba en el cielo. Ojo, quienes resucitan, ¿quiénes son? Los muertos ojo, solamente los muertos en Cristo. Los muertos del Antiguo Testamento todavía no resucitan. Pero cuando venga la final trompeta y Dios diga a sus ángeles: llamen a mis escogidos, ahí habrá la resurrección de todos los del Antiguo Testamento, de todos los que han quedado arriba en las bodas del Cordero, los junta, y de los que se salvaron en el tiempo de la tribulación, 7 años. Pero pastor, no es que vienen las señales, tú arrebatas a tu iglesia y los que se quedaron ya fueron. Sí, hermanos, ya fueron, pero todavía tienen una esperanza. Ya no serán salvos por la sangre de Jesús, van a ser salvos por su propia sangre. Ahora, mi hermano, yo me quiero atrever a decirles esto, por favor, con mucho cuidado lo voy a decir. Que no hay aquí alguien que diga: me doy mi relajo. En los tiempos finales vivo como quiero, no vivo la vida que, no dejo que la vida me viva, algo así. Vivo como quiero, soy soltero, vivo como quiero. Llega la tribulación, yo no me voy al cielo, me quedo, pero todavía tengo un tiempo para todavía tener la oportunidad de ser salvo. Mi amado hermano, la palabra de Dios dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde el impío y el pecador? Hermanos, si estando en los últimos tiempos finales, estando el Espíritu Santo y arrebata su iglesia, hermano, se le arrebata su iglesia, se arrebata su Espíritu Santo, ya no hay sal en la tierra, los que se quedan, hermano, ¿qué hay de ellos? ¿Qué pasará con ellos? Si con el Espíritu Santo fue difícil, imagínense sin el Espíritu Santo. Acá la gente, solamente por sus conciencias y por haber quedado algo de la palabra de Dios en sus mentes, cuando empieza a ver la tribulación
y el anticristo se manifieste y empiece a perseguir a todos los judíos y se declara Dios, todos se ponen mi marca, nadie podrá comprar, nadie podrá vender y por último no podrán comer. Entonces, ¿qué hace la gente? No hay Espíritu Santo, conozco la palabra, yo tengo hambre, muchos tropezarán y se dejarán poner la marca en la mano derecha o en la frente y perderán su salvación, hermanos. Pero aquellos que dicen, no, si yo me pongo la marca, voy a ser del diablo, y que el Señor los reprenda, hermano, y si soy del diablo, ya perdí, mi alma se perdió. Entonces no se dejarán poner la marca. En ese tiempo los que perciben a los cristianos en esa época, ¿es Cristo o la marca? Cristo, ¡pah!, los matan. Esa sangre derramada es su salvación. Antes la sangre de Cristo los salvaba. Ahora, después del arrebatamiento, su propia sangre los salvará. Por eso, hermano, esto coincide con lo que dice Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios menciona que el apóstol Juan, cuando ve la visión, dice la palabra que él ve una multitud de gente con vestiduras blancas. Y el apóstol Juan le pregunta al Señor, Señor, ¿quién es esa multitud? Y el Señor le responde, ellos son los que son salvos en el tiempo de la tribulación. O sea, hay una esperanza. Será muy difícil, hermano, pero todavía el Señor derramará su amor en que todavía se salvarán con su propia sangre. Por eso que cuando los ángeles con voz de trompeta empiezan a juntar a todos los escogidos, a los que están en las bodas del Cordero, a los que se salvaron y fueron al cielo porque fueron salvos por esas multitudes blancas en la tribulación, y a los del Antiguo Testamento los junta a todos en Cristo y antes de Cristo los junta, hermano, empieza a descender Jesucristo con sus santos escogidos para establecer el reino mesiánico. Este es algo muy maravilloso. Y aquí, hermanos, literalmente se cumple la palabra cuando la palabra de Dios menciona que el Señor en los últimos tiempos mandará sus ángeles para poder venir con la hoz y separar el trigo con la cizaña. El trigo lo separan para el granero y la cizaña lo sacan fuera para ser quemada. Esa es la señal de los últimos tiempos. Ahí se cumple la palabra. Por eso, mis hermanos, yo no podría decir quién es cristiano, tú eres cristiano, tú no, tú sí, tú no, o ustedes no podrían decir lo mismo de mí. Dios es el único que conoce el corazón, pero en la venida de Cristo sí verá los corazones y separarán los que son de verdad de Cristo y los que no son de Cristo los separan a un lado. El trigo con la cizaña. Por eso el Señor Jesús dice, deja que el trigo crezca con la cizaña. Déjalo que crezca. Ambos se parecen, hermano. Se parecen, pero déjalo que crezcan, porque cuando llegue el tiempo de la cosecha, los ángeles separarán los que son de Dios y los que no son de Dios. En conclusión, mi querido hermano, la venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, está pronta en venir. De hecho, que en los cielos y en el cosmos va a haber señales extraordinarias, la creación reaccionará, y todo ojo verá al Hijo del Hombre venir con poder y con gloria. Y sí, cuando la palabra de Dios menciona al Hijo del Hombre, literalmente es así. Ustedes observan en esta imagen a Cristo, ¿verdad? A Jesús. Así vendrá el Señor, hermano, en la imagen de un hombre. Dios hecho hombre, ahora que fue hombre en la tierra, ascendió a los cielos. La Biblia dice que así también regresará, pero ya no como un hombre como usted y yo, sino con un cuerpo transformado, como en la transfiguración que hubo en el monte Tabor, cuando Pedro, Juan y Jacobo vieron, o no recuerdo, sí, Pedro, Juan y Jacobo, vieron la transfiguración y quedaron impresionados, que Pedro le dice, permítame hacer una enramada para ellos. Y vino una voz de los cielos que les dice, a mi Hijo amado, solo a Él oíd, que está refiriendo como el Salvador. Ese mismo Jesús que fue transfigurado hace 2000 años, es ese mismo Señor que retornará como el Hijo del Hombre. Dios Jesucristo viniendo a esta tierra
para establecer su gobierno milenial, y los santos escogidos, separados para vida eterna, vendrán con Él. Por eso, mis hermanos, 3 consejos en tiempos finales. Primero, vigila y mantente firme. Cristo está pronto en venir, hermano. La venida de Jesucristo será visible y gloriosa. Hermano querido, no hay espacio para una fe tibia. No se puede jugar al cristianismo. No se puede decir soy cristiano y hago lo que quiero, hago otras cosas. No podrá suceder eso. Recuerden ustedes la fiesta de las bodas. Jesús invita a todos sus convidados, les hace la invitación y entren a mi boda, y todos estaban vestidos correctamente de bodas. Pero hubo uno que no estaba vestido. Este rey se acerca y le dice: ¿tú qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? Y este hombre quedó enmudecido. Llama a sus ángeles y les dice: retirarlo de aquí, échenlo en las tinieblas de fuera para ser quemada, porque allí será el lloro y el crujir de los dientes. Y eso es lo que el Señor hará en su segunda venida. Separará a sus santos escogidos y de los que no son, para ser quemados como en la cizaña. Mis amados hermanos, hay mucha gente que pretenderá entrar al reino de Dios a su manera. El Señor los va a identificar y los va a retirar, porque no merecen estar allí. Solo merecen estar en las bodas del Cordero todos aquellos que están bien vestidos. La pregunta es: ¿y quién podrá estar bien vestido? Solo la sangre de Jesús, hermanos, nos limpia y su gracia nos reviste. Por eso somos dignos de las bodas, porque su gracia nos reviste. Aquellos que pretenden entrar al reino de los cielos a su manera, amado hermano, eso no funciona. Por eso es que el trigo crece con la cizaña. El trigo se hace pasar la cizaña se hace pasar como trigo, y camuflado entra ahí y paso como trigo. Un momentito, no. Viene el Señor con la hoz. Tú para acá y tú para acá. Porque el Señor juzgará conforme al corazón. Por eso, hermano, primer consejo: vigila y mantente firme. No hay espacio para una fe tibia. 2, confía en la soberanía de Dios. Aunque este mundo tiemble, aunque vengan principios de dolores, pero los que permanecen en Cristo, sabemos que seremos recogidos en Él. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Y tercero, vive con esperanza y estate atento. La trompeta algún día sonará, el Rey vendrá, y usted y yo debemos estar listos. Amados hermanos, es importante que en tiempos finales, para nosotros no sería un privilegio que cuando el Señor nos llame por nuestro nombre y seamos arrebatados para estar con el Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Por ello, que en estos tiempos finales avancemos en nuestra comunión con Dios. Cuidemos siempre nuestro corazón. Persevera en estos tiempos difíciles, porque llegará el día menos pensado, que menos lo pienses, y estaremos en su presencia para estar con el Señor. Amén, hermano. Entonces le hago una pregunta: ¿estás listo? Vamos a orar, hermanos.